Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. El Espíritu habla a la iglesia. Recordemos este mensaje para hoy en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto a Herodes, se había criado, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Encontramos aquí ahora a la iglesia reunida en un lugar que se llamó Antioquía. Ese fue la sede después de que Jerusalén había sido la primera sede de la iglesia apostólica. Y aquí aparecen, dice, maestros y profetas, hombres ilustres en la iglesia, de diferentes nacionalidades. Recordemos, el mismo Bernabé era de Chipre, una isla griega, y Saulo era de Tarso. Se habla también de Simón, de Lucio, de Cirene. O sea, todo esto el Espíritu Santo lo usó. En otras palabras, los dones que le dio a estos varones. En 1 Corintios 12:11 se nos recuerda cuando se nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora el Espíritu Santo está guiando a la iglesia y es muy interesante este episodio. Hoy que nosotros dirigimos reuniones y juntas de liderazgo, tener en cuenta a Dios el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo guió a estos varones de la iglesia para decir: el Espíritu Santo nos ha recomendado a Bernabé y a Pablo? ¿Cómo? Es la impresión en la mente. Y eso significa que eran guiados por el Espíritu Santo. Ya Pablo, en el llamado que Dios le había hecho, ya a Pablo el Espíritu Santo le había hablado a un hombre llamado Ananías en Hechos 9:15 y le había dicho a este hermano Ananías que Pablo iba a ser un instrumento para Dios. Hoy nosotros también le servimos a Dios. Y como lo hizo el Espíritu Santo, a muchos nos elige de manera especial de acuerdo a los dones y talentos que tengamos, que Él nos ha dado. Dice 1 de Pedro 4:10: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Demos hoy gracias a nuestro Dios por los dones que nos da, porque de esa manera le servimos a nuestros hermanos y le servimos a nuestra iglesia. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.